Buenas noches, somos el grupo número 5. Mi nombre es Carlos Mauricio Peñalba Salgado, con número de cuenta 2021-2006-0001. Y estamos aquí para atender a esta debate sobre lo que son los conceptos de derecho. Y sin mucho preámbulo, pues damos inicio a este debate con la participación de Junior. Junior, atendamos a esta pregunta: ¿cómo podemos definir el derecho positivo y en qué se diferencia del derecho natural? Hola, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Junior Rivera, con un número de cuenta 2019-1013-0063. Bueno, para mí es un placer estar aquí en este foro, comenzando con mi participación sobre la interrogante mencionada, ¿verdad? Sobre la definición entre el derecho positivo y el derecho natural y su diferencia. Bueno, puedo decir que el derecho positivo se refiere a las normas y leyes creadas por la voluntad humana, como las leyes estatales, reglamentos y costumbres sociales. Bueno, este tipo de derecho es variable y puede cambiar con el tiempo según las decisiones y las autoridades de las necesidades de la sociedad. Bueno, en contraste con el derecho natural, se basa en principios éticos universales que son inherentes a la naturaleza humana. Bueno, no depende de la voluntad humana para existir y se considera constante, aplicándose a todas las personas independientemente del contexto social o cultural, ¿verdad? Bueno, las principales diferencias entre los ambos conceptos y su origen es que el derecho positivo es dinámico y puede ser modificado, mientras que el derecho natural es considerado un conjunto de verdades universales y establecen que guíen la justicia y la moralidad. Bueno, esa sería mi participación. Muchas gracias y que siga el siguiente compañero. Bien, Junior nos decía que el derecho positivo pues es todo derecho, en síntesis, cuyo título, cuya medida deben ser originado por la voluntad humana, a diferencia del derecho natural, que está por encima de las leyes creadas por el hombre. Es más bien aquello que no es la voluntad del hombre, sino más bien parte de la naturaleza humana, del derecho natural, sobre esos principios que se consideran eternos e inmutables. Ahora, eh, Rubén, ¿qué derecho consideras tú que puede ser más importante entre el derecho positivo o el derecho natural? ¿Crees que alguno de estos dos puede ser más importante que el otro o consideras que son complementarios? ¿Qué opinión tienes tú sobre estos dos derechos? Muy buenas noches, mi nombre es Rubén Oyuela, con número de cuenta 2022-2011-0226. Si bien contestando esta pregunta, antes quiero dar como un pequeño principio antes de esto. Por ejemplo, la importancia del derecho positivo y el derecho natural depende mucho del enfoque que se quiere dar en el análisis jurídico. Primeramente, más que todo el derecho, como dijo el compañero, se basa en principios universales e inmutables, derivados así como de la naturaleza humana. Se considera el derecho natural superior, ya que este mismo sirve como una base ética para evaluar las leyes creadas a sí mismo por el mismo hombre. Mientras tanto, que el derecho positivo son normas creadas y reconocidas por una autoridad legítima, ya sea el Estado, los jueces, legisladores, el Congreso incluso. Entonces, su importancia radica mucho en el derecho aplicable en una sociedad concreta. Un ejemplo de cada uno de estos puede ser, por ejemplo, el ejemplo de los derechos naturales son los derechos humanos, como la libertad, la igualdad, que se consideran inherentes en una persona, independientemente esto lo reconozca o no la ley. Esos son derechos que siempre van a existir para cada uno. Mientras tanto, que el derecho positivo, son las leyes penales de un país que establecen delitos, sanciones que pueden ser muy específicas. Ahora bien, ¿cuál es más importante? Desde una perspectiva ya sea filosófica o ética, el derecho natural es más importante porque establece principios de justicia y trascienden en las leyes ya escritas. Desde la perspectiva práctica jurídica, el derecho positivo es más importante porque es el que realmente rige la vida social de una sociedad concreta y este mismo tiene mecanismos de su aplicación. Ahora bien, ambos son muy fundamentales, pero la clave
en el derecho positivo es inspirarse en los derechos naturales que ya existen por moralidad y que existen para cada persona. Y asimismo, este derecho natural garantiza la justicia y la legitimidad de cada uno. Entonces, a mi criterio, siento que el derecho natural es mucho más importante porque eso siempre ha existido. Es aquello que rige a a la sociedad, garantizándole el orden y la seguridad, aunque también el derecho positivo es el que rige la práctica. Pero como vuelvo y repito, este mismo se inspira en el derecho natural para ser legítimo y ser justo. Muchas gracias, los dejo con mi siguiente compañero. Muy bien, excelente, Rubén. Interesante que aquí hablamos ya de lo que es justo, nos decía Rubén, eh, y, y vemos que el derecho natural parece estar por encima y sin embargo vemos que algunos juristas, filósofos del derecho, no lo ven de esa manera, ven como el positivo, el derecho positivo como lo más importante, eh, precisamente porque el concepto de que el derecho emana de la voluntad del hombre, eso lo hace como lo más importante, ¿verdad? Y es bueno entender estos conceptos, la diferencia entre uno y otros, y yo creo que vienen más bien a complementarse, porque un derecho positivo que no se fundamenta en un derecho natural, pues sería un derecho sin norte, un derecho sin propósito. Pero bien, continuemos con esta exposición, con este debate, y a ver, Gabriela, ¿qué comparación podrías hacer tú entre la escuela histórica y la escuela de la exégesis? ¿Convergen o se contraponen estas escuelas? ¿Qué opinión nos puedes dar sobre esto? Buenas noches, tengan todos. Mi nombre es Gabriela Esperanza Mendoza Pinel, con número de cuenta 2021-2011-0118. Con respecto al interrogante, tenemos por un lado lo que es la escuela histórica, la escuela de derecho. Esta se enfoca en lo que es el estudio del contexto histórico y social en el que se originan lo que son las normas, las ideas y asimismo los textos. Esta escuela sostiene que el derecho y otros sistemas de pensamiento deben de interpretarse dentro de lo que es el contexto histórico, considerando lo que son las costumbres, la evolución social, cultural y la realidad de la época. Y por otro lado tenemos lo que es la escuela exégesis, que esta tiene un enfoque más técnico y más formal en lo que es la interpretación de textos, especialmente legales, y se caracteriza por una interpretación estricta de los textos. Tenemos lo que son estas dos escuelas. Si hacemos una comparación, estas se contraponen, ya que las dos escuelas parecen contraponer en sus enfoques de interpretación, mientras que la escuela histórica pone énfasis en lo que es el contexto social e histórico, y la escuela exégesis se concentra más en lo que es el texto mismo, considerando también el contexto de lo que fue producido. Y también estas tienen enfoques diferentes, ya que para la escuela histórica el texto solo cobra sentido cuando se entiende a través de lo que son las circunstancias que lo rodean. Si respondemos al interrogante de que si se convergen o se contraponen, aunque los enfoques son diferentes, en algunos casos pueden converger en lo que es la práctica. Por ejemplo, en situaciones donde el texto de una norma se adapta con el tiempo para ajustarse a lo que es nuevas realidades sociales, y un intérprete puede tomar elementos de ambas escuelas, como ser el rigor formal de lo que es la exégesis para la interpretación textual, ¿verdad? Y la sensibilidad histórica de la escuela histórica. Personalmente, pienso que eh, aquí hay unos elementos que son contradictorios, pero a la vez se vuelven comunes, porque la escuela histórica dice que se sostiene que el derecho es producto de la evolución de la historia de la humanidad. El derecho ha venido evolucionando en la medida que la historia ha venido avanzando. Sin embargo, la escuela exégesis dice que el derecho se enfoca en la literalidad de las leyes. Pero en la medida que esas leyes van evolucionando y se van actualizando, digamos,
la escuela exégesis tendría que basarse en esa nueva ley actualizada. Entonces, creo que lo curioso aquí es que para que es decir, la convergencia entre ambas escuelas debe darse en la medida que la escuela exégesis va rompiendo ese paradigma que se viene estableciendo. La escuela exegeta se plantea en una posición y en la medida en que ese paradigma se rompe y se actualiza, digamos, a la nueva ley que ha venido evolucionando, pues se vuelve, digamos, se va aparejando a la otra escuela, y luego vuelve a iniciarse, como a reiniciarse ese periodo donde vuelven a disputarse hasta que como que la escuela de la exégesis lo va alcanzando, pero en la medida en que va teniendo que romper paradigmas. Así, mientras lo estudiaba, así lo analizaba yo. Pero bien, gracias Gabriela por esos buenos aportes. Vamos a ver, Angie, qué conflicto podemos encontrar entre el formalismo de Kelsen y el realismo de Ross. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Angie Jacqueline Flores, con número de cuenta 2022-2011-0160. Bueno, respecto a esta pregunta, pues el conflicto entre estas dos corrientes filosóficas, más que todo, pues pienso que, bueno, Hans Kelsen representaba o representante del formalismo jurídico, sostenía que el derecho debía ser estudiado y aplicado en un sistema pues lógico y coherente, ¿verdad? Que, o sea, este sistema es completo, coherente, es capaz de dar una respuesta correcta a cualquier cuestión jurídica, que no existe ambigüedad. Bueno, que en este formalismo pues no existe ambigüedad, no hay vaguedad para dar textura abierta a un lenguaje del derecho. Entonces, el formalismo entendemos que según Kelsen, el legislador puede, solo puede creer, Kelsen que solo el legislador puede crear derecho, solo el legislador puede crear ese derecho y los jueces en ningún caso pueden hacerlo. Entonces, el juez es un mero aplicador del derecho que no debe dejarse llevar por sus propios pensamientos en la toma de una decisión, y por esa razón que debe ser concreta y basada en la norma, en el sistema lógico coherente. Mientras que en el realismo, liderado por Ross, esta busca entender en su contexto social y político. En el formalismo no. En ese no hay ninguna valoración para esta parte, ¿va? Lo que es lo social y político. Pero en el realismo sí. El realismo, el derecho no se limita solo a las normas escritas, sino que incluye la toma de decisiones en que cómo interpretan y aplican los jueces, pues a lo que nosotros venimos llamando o que existe esta fuente de la jurisprudencia. Aquí es donde un juez puede llenar una duda o un vacío que existe en esas lagunas a través de su conocimiento. Y prácticamente, pues aquí se aplica lo que es el principio de equidad, basándose en esa parte de lo que son la jurisprudencia y pues que considera este fenómeno social en su aplicación, porque como sabemos, pues el derecho va cambiando, se va modernizando y los factores como la política, la economía y las circunstancias sociales en el realismo sí influyen bastante en la toma de una decisión. Entonces, en conclusión, el conflicto es la aplicación concreta en donde no existe la valoración social o política, y en el realismo sí da ese lugar a que no se limita únicamente a la norma. Interesante, mira lo que mencionabas, que tú decías que bajo el formalismo el juez está para aplicar la ley, no para crear ley, tú lo decías. Es curioso porque en un proceso
penal, no esperaríamos que un juez comenzara a valorar cosas externas por fuera de la ley que pudieran, bueno, él a discreción decidir si, bueno, conviene, no conviene, tal vez no debemos de ser tan severos en esta u otra situación. Esperaríamos que en una situación tan delicada el juez sea muy apegado al formalismo de Kelsen. Pero por otro lado, tenemos en el Código de Trabajo, en las leyes laborales están diseñadas para que las leyes sean en favor del trabajador. Incluso hay un principio que dice que aún si el juez, valorando la ley, considera que debe de pesar más las condiciones económicas y sociales, va a considerar estas condiciones por encima de la ley para favorecer al trabajador. Entonces, aquí ya vemos más que en aspectos laborales se aplica más el realismo de Ross, y podríamos decir entonces que en el ejercicio del derecho nos vamos a encontrar en posiciones donde vamos a preferir la aplicación del formalismo de Kelsen, pero de pronto en otras ramas del derecho, el realismo de Ross es como el más favorable a la aplicación de la ley, ¿verdad? Excelente, Angie, por tus aportes. Vamos a ver ahora, Tania, cuéntanos en qué sentido las teorías de Hart y Dworkin amplían el concepto de derecho. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Muy buenas noches, compañero. Eh, Mi nombre es Tania Marcía, con número de cuenta 2021-2011-0108. Dándole continuidad, ¿verdad?, a la respuesta de esta pregunta. Eh, este filósofo, ¿verdad?, del derecho estadounidense, este filósofo estadounidense, que es Doug Working, es uno de los pensadores contemporáneos más influyentes, ¿verdad?, en la filosofía jurídica y política. Él considera, ¿verdad?, que el derecho es un conjunto de principios y reglas y que los principios tienen un papel fundamental en la interpretación y aplicación del derecho. Como usted lo mencionaba, el principio de laboral, ¿verdad? Que el juez, ¿verdad?, puede dar un poquito más en lo de laboral, que es la plus petición, creo que es, donde el juez puede dar más de lo que se está pidiendo. Y enfatiza también la importancia de la integridad del derecho, considerando que las decisiones judiciales deben ser coherentes con los principios que ya subyacen al sistema jurídico. Mientras tanto, Hart considera que el derecho es un sistema de reglas primarias que regulan la conducta, y las reglas secundarias que regulan la creación y aplicación de las reglas primarias. Y en enfoque de la ampliación, es sustentado, ¿verdad?, por Hart y Dworkin, que la validez del derecho no depende. Hart dice que la validez del derecho no depende de su contenido moral o político, sino de una aceptación y un reconocimiento por parte de la sociedad, mientras que Dworkin hace mención que el derecho no se limita únicamente a las normas escritas, sino que también incluye principios morales y valores que deben ser considerados en la interpretación y aplicación del derecho. O sea que mientras Y Hart dice que el derecho tiene validez en la medida en que la sociedad lo acepta y lo reconoce, nos deja ese espacio de que aunque la ley no esté correcta, aunque la ley no sea eficaz o aunque la ley no sea justa, siempre y cuando la sociedad la acepte, pues debería de contemplarse como ley, debería de considerarse como validez de derecho. Pero en contraparte, Dworkin dice lo contrario, dice que no debemos limitarnos a solo esto, a que la ley sea aceptada, sino más bien que también deben de contemplarse los principios morales y los valores que la sociedad no solo tenga, sino más bien deba de tener también ese ideal de cumplimiento de valores. Entonces, creo que en ese sentido,
es como un nivel progresivo entre uno y otro. Hart, por su parte, se queda como en un primer escalón diciendo, bueno, la validez va en la medida en que las leyes son aceptadas, pero Dworkin dice, no, 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 vayamos a un nivel más allá y dice, es importante que contemplemos, que tomemos en cuenta los principios morales y los valores, porque es parte de ejercer con justicia el derecho. Eh, Así así es, que compañero. Y la diferencia, ¿verdad? Es muy importante lo que usted mencionaba. Y una de las diferencias o de las principales diferencias entre estas teorías es que radica en su concepción de la naturaleza del derecho, especialmente en lo que respecta a la relación entre las reglas y principios morales. Por ejemplo, en las reglas y principios, Hart concibe el derecho principalmente como un sistema de reglas y distingue entre las reglas primarias y las reglas secundarias y aunque reconoce la existencia de un principio, la considera menos centrales que las reglas. Y en Dworkin, él argumenta que el derecho no solo es consistente en reglas, como decía usted, sino que escalaba un paso más, sino que también en los principios. Y los principios, a diferencia de las reglas, no se aplican todo o nada, sino que tienen un peso y pueden entrar en conflicto entre sí, ¿verdad? Para Dworkin, los principios son fundamentales, ¿verdad? Y los vemos, ¿verdad? Como estudiantes de derecho y como futuros abogados, que los principios, ¿verdad? Son muy importantes para la interpretación y la aplicación del derecho. Y especialmente, ¿verdad? En estos casos difíciles que se plantean, así como la moral también, ¿verdad? Y Dworkin pues ofrece una visión más interpretativa y normativa del derecho, centrada en los principios y la conexión entre el derecho y la moral. Mientras tanto, el debate entre Hart también cabe mencionar que ha sido uno de los más influyentes de la filosofía del derecho en el siglo XX y sus teorías continúan siendo un objeto de discusión y análisis. Esa es mi participación, compañero, y gracias por su aporte. muchísimas gracias, Tania. Y pues hemos abarcado la temática para este debate que hemos tenido esta noche, pero antes de finalizar, yo quisiera hacer una pregunta abierta. Si alguno de ustedes eh, considera que se nos escapó algo por ahí o quiere hacer un aporte adicional sobre todo lo que hemos hablado, queda la oportunidad para que si alguno quiere dar algunas palabras finales, aprovechemos este espacio. Si no es así, pues entonces podemos dar por finalizada esta sesión. Abogada, compañeros, gracias por este espacio. Esperamos también que los aportes de cada uno haya sido de provecho. Personalmente lo ha sido. Es interesante escuchar las perspectivas, los puntos de vista de los demás. Ayuda a ampliar el conocimiento, el concepto que uno tiene. Así es que personalmente les agradezco a cada uno de ustedes, les deseo pues buenas noches y esperemos que esto haya sido de provecho para todos y también para la abogada. Buenas noches.